Bueno, ¿qué decir después de una presentación así? No, básicamente me siento lo mismo con respecto al gremio, con respecto a su dirigencia, con respecto a Sergio. O sea, además y para no extender este tramo y no ponernos demasiado mimosos, lo que quiero decir es que sé que es sincero porque así como llegamos a importantes acuerdos, empezamos con importantes enfrentamientos, como tiene que ser, hasta encontrar una vía de solución, que me parece que hace muy bien Sergio. A veces a uno, entre tantas cosas y la nueva función que tengo que confesar que se me olvida mencionar ese hito, que es un hito en la historia no solo personal, mía, de Sergio y de todos los compañeros que formaban parte del ministerio y del sindicato, no solo también de Cristina, sino que creo que es un hito que hay que resaltar porque forma parte de la historia del sindicalismo argentino. Y bueno, a veces se pierde cuando uno tiene algún papel, por pequeño o grande que sea, se pierde la perspectiva, porque se mezcla con cuestiones personales, emotivas, y yo recuerdo esas reuniones, y recuerdo las discusiones, y recuerdo, pero simplemente me paro en esto porque Sergio siempre lo menciona, y yo a veces lo olvido, no solo decirle lo que pienso, sino también de decirlo en otros ámbitos. Pero la verdad que cuando la Constitución Nacional le da el derecho, nada menos que en un artículo 14 bis, que es uno de los artículos más de avanzada del constitucionalismo social que tiene nuestra Constitución reformada, le da el derecho a los trabajadores de participar en las ganancias de las empresas. Es un derecho que reconoce con carácter general. Yo creo que tendríamos un país mucho mejor, realmente, si fuera la norma que todas las asociaciones sindicales tienen participación en la rentabilidad de las empresas, porque lo que hace no es otra cosa que mostrar ese objetivo, ese propósito común, ese interés común en que la situación de las empresas de las que participan prospere, le vaya bien. Y entonces le da un elemento también de responsabilidad a las organizaciones obreras, a las organizaciones de los trabajadores, dentro de las discusiones salariales, pero todo tipo de discusiones, porque se dan cuenta que si a la empresa le va bien, como ocurre algunas veces, no es que se la queda toda el patrón o los propietarios, sino que son también, por derecho, participantes de ese crecimiento. Me parece que lo mismo que pasa en un país, y lo mismo que expresa el peronismo, que es el Estado, los trabajadores y los empresarios tirando para el mismo lado, porque la verdad que no hay forma que le vaya bien a los trabajadores sin los empresarios, y aunque les cueste a muchos entenderlo, a los empresarios sin los trabajadores. No es un país justo y además no es un país vivible, uno donde hay una pequeña minoría que se queda con todo y una enorme mayoría contribuye ciega, sorda y muda a esa rentabilidad sin participar de ella. Así que yo creo que ese artículo 14 bis es un programa para nosotros de trabajo. Y recuerdo algunas de las discusiones de ese momento. La verdad que no pensaba hablar de esto, pero creo que vale la pena porque es muy profundo. Es muy profundo. Capaz quedó anecdótico, fue en el 2014, un año convulsionado, año preelectoral, pero donde ya estaban en discusión lo que terminó siendo el triunfo, ¿no? En ese momento Mauricio Macri, tan trágicamente después desenvuelto en la realidad que todos vivimos. Pero en aquel momento me parece que se pasó un poco por alto, pero yo reivindico ese modelo. Y recuerdo las discusiones, me acuerdo que lo que más le molestaba al sector empresarial era que entonces, por imperio de ese artículo, que le reconoce a los trabajadores una participación dentro de la rentabilidad y la ganancia de la empresa, entonces los trabajadores y sus organizaciones pueden tener también y deben tener también el conocimiento de la contabilidad y los números de la empresa. Miren lo que ocurrió hace poco con Vicentín, ¿no? Si no reina el secretismo,
y muchas veces incluso se puede estar pergeñando un vaciamiento empresario. Así que los trabajadores son garantes también de la salud de la empresa, si tienen acceso a su contabilidad, a su desarrollo. Y eso que se discutía, abrirle o no abrirle los números a los trabajadores. Me parece que es una discusión que hay que dar en la economía. Yo no creo, probablemente no está alcanzada todavía la etapa donde esto sea una reivindicación general. Así que uno no puede ir por delante tampoco de lo que las mismas organizaciones piden, pero como es un derecho constitucional, como está consagrado ni más ni menos que por ese importante artículo de la Constitución Nacional, creo que vale la pena ponerle el ojo. Creo que es un modelo que, además, con lo que ha ocurrido en la experiencia histórica de la bancaria, se muestra que los argumentos, las argucias, los justificativos que ponían para que esto no ocurriera eran todos fantasmas. Porque de hecho era como tantas cosas, ¿no?, que a veces se presentan como una aberración para el conjunto, simplemente porque lesionan, dañan o ponen en juego algún privilegio o algún interés. Entonces me parece que hoy es de pura y directa importancia a los trabajadores del sector que a las entidades les vaya bien, porque a través de eso también les va a ir bien a los trabajadores, que son finalmente los que crean el valor, ¿no?, en el día a día. Entonces, ¿cómo no van a tener derecho no solo a discutir cuestiones esenciales de la empresa, porque nadie estaba disputando la dirección de las empresas? Nadie decía que ahora el sindicato o los trabajadores tenían que dirigir los bancos, porque eso sería lo contrario a nuestro modelo, que contempla que existan los trabajadores y que existan también los empresarios. Sería lo contrario. Nosotros no somos de los que pretenden ni todo estatal, ni todo de los trabajadores. Reconocemos eso, pero también reconocemos que el trabajador se va a esforzar más, que el trabajador va a sentir más propio el lugar donde trabaja, si también los frutos de su esfuerzo se reflejan en un resultado para los trabajadores. Creo que esa conquista que se arrancó en ese momento, porque fue una dura discusión, me parece que también hubo una picardía que fue importante, porque ahí lo que decían era, bueno, se discutía el impuesto a las ganancias, en un momento, ¿no? Entonces, si tenían que pagar o no el impuesto a las ganancias. Entonces, en ese momento se nos ocurrió esta salida: si queremos que los trabajadores tengan que ver con la ganancia, tienen derecho a aspirar a ser partícipes también de la rentabilidad de las empresas en las que trabajan, y obviamente si a la empresa le va mal, no tienen ese incentivo. Entonces, que genera una alianza, la famosa alianza de clases, se la conoce a veces, que es muy constitutiva de la forma en la que entendemos que puede andar bien una sociedad como la nuestra, la sociedad capitalista, y particularmente en el sistema financiero, donde los trabajadores y trabajadoras, lo hemos visto durante la pandemia, le ponen mucho más el cumplimiento estricto de los estatutos o de sus obligaciones. Le ponen también la voluntad, el esfuerzo y las ganas para que funcione el sector, sabiendo también que es un sector que como empresa será el empleador de cada uno de los trabajadores, pero como sector tiene la importancia que todos sabemos que tiene. No nos podemos quedar sin bancos, y eso es lo que demostraron los trabajadores y trabajadoras. Por eso aprovecho que estamos en este congreso para agradecerles, porque hemos estado trabajando todo este tiempo con los protocolos, con las medidas de seguridad, con los cuidados que había que poner para que un trabajo tan riesgoso en medio de una pandemia se pueda llevar adelante. Y entonces estuvieron ahí los trabajadores y trabajadoras bancarios cuando hubo que estar para pagar sueldos, para sostener jubilaciones, para sostener todo el funcionamiento del sistema completo, y eso ha sido algo totalmente meritorio y voluntario. Yo nunca tuve que llamarlo a Sergio para decirle, che, ¿cuándo van a venir o cómo hacemos? Para, al revés, todo el tiempo a disposición para ver cómo se podía hacer, sin poner en riesgo la vida de ellos ni de los clientes de los bancos, poner en funcionamiento el sistema. Y fue así, y fue efectivamente así. Así que un enorme agradecimiento, porque
en los momentos más críticos donde puede surgir cualquier tipo de comportamiento egoísta, cualquier tipo de comportamiento individualista, y este congreso, si no me equivoco, lleva un nombre vinculado con una palabrita que para mí fue, por decirle así, la estrella de esta pandemia, que es la solidaridad. Y me parece que en ese sentido corresponde, ya sí en mi carácter de gobernador de la provincia de Buenos Aires, agradecerle porque en la provincia de Buenos Aires tuvimos funcionando los bancos y nuestro banco, gracias al trabajo conjunto entre los trabajadores, obviamente los bancos privados, y bueno, acá nuestro presidente del Banco Provincia que estuvo todo el tiempo viendo cómo contribuir. Siempre cuidando la vida y la salud, que es lo que no podemos perder. Podemos perder un depósito bancario, pero no la vida y la salud. Así que eso me parece muy importante en este año tan especial, donde tenemos que acostumbrarnos, en lugar del calor de la gente, a las frías pantallas, pero al mismo tiempo sabemos que todos los sacrificios que hacemos son pocos si vemos el valor que estamos preservando, ¿no? El sacrificio que uno hace hay que medirlo con respecto a por qué lo hace. Y acá lo que estamos haciendo es cuidándole la salud y la vida a millones de personas. Así que bueno, primero empezar con eso. Después, lo que pensaba decir, así que todo esto fue fuera del programa, pero reafirmo la cuestión que tenemos que realzarla, y la verdad que a veces pienso que si Sergio no lo dice, y si la bancaria no enarbola la bandera y lo pone como un hito histórico en su propia historia y del sindicalismo argentino, porque es el primer sindicato en firmarlo, y el que conste en su convenio colectivo, que ya es una regla, que tienen una participación en la rentabilidad de los bancos, y si no lo dice tal vez alguien lo olvida, o tal vez después se renuevan las mentiras malintencionadas de que eso es imposible, o que es un desastre, o que se va a caer todo. Siempre cuando se conquista un derecho, uno tiene que soportar estas ideas que no son más que voces conservadoras, si uno lo mira desde lo ideológico, o más en general, más difundidamente, intereses, intenciones oscuros que no se pueden develar. Entonces se habla de la catástrofe que se va a producir si simplemente se reconocen determinados derechos, que en este caso están en nuestra Constitución Nacional. Así que deberían pelearse con el constituyente, no con los que queremos hacer cumplir esa Constitución. Ahora, la verdad es que no pasó nada de eso. Sergio, ¿te acordás de las discusiones, las cosas que decían que iba a pasar? Vamos varios años de esta experiencia, la verdad que ha sido una experiencia exitosa por donde se lo mira, incluso yo creo que sin saberlo, sin esperarlo, y tal vez sin reconocerlo, para los propios detractores de esta idea. Bien, quiero hablar un poco bueno, obviamente, ¿no? del sistema bancario y del sistema financiero argentino en esta situación, en este momento, pero ponerlo en una perspectiva histórica. Lo hablábamos con Juan hace unos días y lo venimos charlando, y además cuando estuvimos ahí en el Ministerio de Economía, en la etapa anterior, trabajamos para que esto sea así. Nosotros creemos que el crédito, porque hablaba recién Sergio de la deuda que dejaron en la nación, en la provincia, ¿no? El gobierno de Macri y de Vidal. Dejaron una deuda impagable. Entonces eso a veces genera la impresión de que toda deuda es mala, de que no hay que endeudarse. Bueno, todo el mundo sabe por su experiencia familiar, digamos, en el hogar, por la experiencia en cualquier institución, por la experiencia en una empresa y por la experiencia también en los gobiernos, ¿no? Que el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, funciona con deuda. La deuda, el crédito, más precisamente, es una palanca. Es una palanca de la acumulación capitalista. Es una palanca del crecimiento. ¿Por qué? Porque si uno tiene que vivir solamente al día, con lo que tiene, hay determinadas, particularmente inversiones, que sería imposible hacer. O se harían a destiempo.
Doy un caso, si uno tiene que hacer una enorme represa y el Estado no tiene probablemente la plata en efectivo de la recaudación actual para hacer una obra de esa magnitud, entonces se recurre al crédito. El crédito para la obra pública, el crédito para la expansión de una compañía, cuando abre, no hay empresa prácticamente, ni siquiera las pequeñas, que pueda expandirse sin acceder al crédito. Porque está limitada no solo por la coyuntura, sino por los ingresos corrientes anuales. Entonces el sistema de crédito tiene un rol virtuoso, tiene un papel virtuoso. Porque cuando una pequeña empresa está pensando comprar una máquina, claramente no lo puede hacer sacando la plata de la caja. Así como cuando una familia quiere comprar una casa, un auto, o quiere a veces, tal vez, hacer un gasto grande, irse de vacaciones, no tiene la plata, y no la ha podido juntar antes, pero probablemente accediendo a un crédito pueda realizar o esa inversión, sea privada, pública, doméstica o empresaria, o acceder a un gasto mayor que el que le permite su ingreso corriente. Así que enormes cosas ha hecho el crédito. Casi diría que casi todas las grandes obras que uno observa son producto del crédito. Porque además no tendría sentido si uno tuviera que hacer una gran obra pública que demanda cuantiosos gastos y la tiene que llevar adelante, que tendría que estar 5 o 6 años ahorrando plata y guardándola para después efectuar ese gasto todo junto, lo cual genera una ineficiencia absoluta y probablemente un sobrecosto. Entonces, el crédito está llamado a ser una palanca en el sistema en el que vivimos. La propia provincia de Buenos Aires, cuando tiene ahora que hacer grandes rutas, no está dentro de su alcance con la recaudación, pero sí puede acceder a crédito internacional o a crédito doméstico y llevar adelante una obra. Ese sería el crédito entendido como un instrumento del desarrollo. Ahora, también es cierto que el mismo instrumento, así como un martillo uno puede usar un martillo para clavar un clavo y construir algo, también puede usar el martillo para darle un martillazo en la cabeza que está al lado. El instrumento es el mismo. El problema es el uso. Y también el problema es el control que se hace de ese uso. Es decir, ¿a quién le vamos a dar el martillo? Y acá lo tenemos, lo que ocurrió en la época pasada en la República Argentina. El crédito público no es una aberración, pero obviamente se puede emplear mal. ¿Cuál sería el crédito público? El mismo instrumento. Tomar plata colocada en los mercados internacionales de manera desenfrenada, a tasas elevadas, que se usa para financiar, no obra, no ciencia y técnica, no expansión de la capacidad productiva, ni siquiera el consumo doméstico, a través del mercado local y del mercado interno, sino que se usa eso para financiar la fuga de capitales de las empresas, los empresarios más ricos, poderosos, concentrados y extranjeros en la Argentina. El mismo instrumento, la misma operación aparente, tiene un significado absolutamente distinto. Pero lo que sí, una sociedad, si uno quiere llevar adelante el modelo opuesto al del macrismo y propender al desarrollo productivo de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires, necesita del crédito. Pero como el crédito es algo tan delicado en su uso y puede llevar a lugares realmente no solo incómodos, sino ruinosos, es que existen regulaciones para el crédito. Por eso estamos diciendo que cuando el Fondo Monetario Internacional le prestó esa enormidad de plata a la República Argentina y esa plata se empleó para financiar la salida de capitales para determinados actores y determinados sectores concentrados, la verdad es que hay un artículo en los estatutos del fondo que indican que la plata que presta el Fondo Monetario a un país no se puede usar para la fuga de capital. Porque claro, si no estuviera esta aclaración, pasaría todo el tiempo lo que pasó con Macri. Todavía queda dilucidar, todavía queda que alguien explique, y yo en ese momento, y lo hablé mucho con Sergio, era diputado nacional, y no es que lo estoy planteando hoy, porque ganamos una elección, soy gobernador, y entonces estamos ensañándonos con la oposición. Siendo oposición, siendo una oposición mediática, legalmente, a través
el sistema judicial perseguida, igual en ese momento nos paramos y dijimos lo que teníamos que decir, que ese crédito que daba el Fondo Monetario Internacional iba a servir para lo contrario de los motivos por los que se creó el Fondo Monetario Internacional. Es para asistir a los países que tienen determinadas dificultades. Se crea en la segunda posguerra, son esos organismos de Bretton Woods, digamos, de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que es primo hermano también de las Naciones Unidas. Era uno de los organismos que se creó también para que no volviera a haber una guerra. Vos fijate, el Fondo Monetario tenía como objetivo que un país no llegara a situaciones financieras y particularmente corridas especulativas que generaran tal caos económico que pudiera llevar a la sociedad a buscar una salida como fue la de la Alemania después de la Primera Guerra o la de muchos países después de la crisis del 30. Para eso estaba el Fondo Monetario, para generar una estabilidad financiera que impidiera que hubiera ataques especulativos. Y mira cómo terminó, financiando un proceso especulativo con el crédito más grande del mundo. Así que esperamos que el Fondo Monetario esté ahora en esta discusión que tienen que tener Alberto, Martín, por lo que encontramos, por lo que recibimos, y no es que nos lo encontramos por sorpresa, intempestivamente. La verdad que nos presentamos a elecciones con la intención de terminar con esa locura y de arreglar lo que habían dejado. Esto no es una queja, simplemente es decir que cada uno tiene que asumir la parte que le toca. Y también conocimos a un alto funcionario hoy de los organismos internacionales que dijo, yo lo escuché, diciendo que ese crédito lo empujó a determinado país para sostener a determinado gobierno. Más difícil de explicar, más reñido con los objetivos de la institución. Entonces yo, que nunca he sido un gran admirador del Fondo Monetario Internacional, la verdad, en su papel en los últimos tiempos, lo que sí puedo decir es que esto no se ha visto nunca. El crédito más grande de la historia de Argentina y del fondo que se desvaneció en el aire. Entonces, y que ahora tenemos que afrontar todos y todas los ciudadanos argentinos. Así que, bueno, estamos en esa situación, pero repito, la importancia del sistema bancario es que tenemos que convertir a ese instrumento tan poderoso, esa palanca, no en algo que contribuya al desastre, sino que por el contrario sea un resorte del desarrollo, con inclusión social, de la mejor distribución de la riqueza. Y no es imposible. Para nada, al revés. Sin crédito estaríamos en muchas peores condiciones. Lo que pasa es que el crédito hay que usarlo para lo que corresponde. Por eso es importante el papel del Estado como regulador. Y no es un invento argentino, ni es una cosa del peronismo, del estatismo. La regulación del sector financiero es uno de los temas más discutidos en la actualidad de la economía internacional. Y es algo que hacen todos los países. Y es algo que hacen todos los países. Para que ese instrumento y ese poder que se le delega a determinadas instituciones se use, por decirlo así, para el lado del bien. Y se puede usar para el lado del bien, pero necesita que el gobierno alinee a los intereses del sector privado, alinee a la banca pública en esa dirección. Sin eso, hay una tentación muy grande de dedicar la ingente cantidad de recursos que están depositados en las instituciones bancarias, que son entidades que existen porque tienen una licencia del gobierno nacional. No es que se le ocurrió, no cualquiera puede abrir un banco, evidentemente. Entonces se maneja bajo esas circunstancias. Y cuando uno deja la plata en el banco, o no la deja ni siquiera, sino que la recibe en el banco porque le pagan su sueldo en el banco, hasta que la cobra, esos recursos que no son del banco están a disposición del banco para diferentes operaciones. Esas operaciones pueden ser prestársela a una pyme argentina para que, por ejemplo, contribuya a desarrollar un satélite que ponemos en órbita, o puede dedicarla a la especulación, o como lo llamamos, a la timba. Y mientras esté permitido, no está prohibido. Entonces ni siquiera estoy acusando a nadie de una ilegalidad. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un marco normativo y regulatorio
que empuje a las entidades financieras a comportarse de determinada manera. ¿Esto tiene que ser en un marco de disputa? No tiene que ser en un marco de disputa. Durante la época, los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, las entidades financieras tuvieron muy buena rentabilidad. Muy buena rentabilidad. Pero hubo una voluntad explícita de dirigir esa capacidad prestable hacia la inversión productiva, la inversión real, el consumo durable y el consumo en general. Fortalecer el mercado interno, elevar el volumen de inversión, que es algo que termina beneficiando también a las propias entidades bancarias, porque una economía más grande, una economía más rica, genera también mayor capacidad de intermediación financiera. Conclusión, hay temas que generan conflicto. Este no debería. Es el interés social, es el interés del Estado, es el interés de los trabajadores y no perjudica, sino que conviene también a los empresarios. Que cuando, por el contrario, muchas veces, como fue en el último periodo, simplemente por un régimen macroeconómico que define un gobierno de corte neoliberal, la única, prácticamente, inversión que funciona es la financiera. Entonces tampoco debe reprocharse, porque además las tasas de interés siderales, vinculadas a la especulación financiera, con instrumentos como fueron en aquel momento LELIQ y demás instrumentos que pagaban un 80% de interés, ¿qué inversión productiva de una pyme o de un pequeño productor podía competir para el que tenía el dinero con prestársela a 80% de interés a alguien que no funde nunca, como es el Estado? Entonces lo que se hizo fue lo contrario de lo que estoy diciendo. A través del marco regulatorio, a través de la potestad que tiene el Estado, dirigir toda la capacidad y todo el volumen del ahorro de la Argentina hacia la especulación, para beneficiar a un pequeño grupo. Eso no puede volver a pasar. Y no estoy responsabilizando de ninguna manera a los banqueros, aunque se beneficiaron de eso. No estoy diciendo que hayan sido los artífices, sino que estoy diciendo que en ese régimen macroeconómico lo que se beneficia es esa conducta y esa actitud. Así que las señales, la regulación, la normativa, la indicación del Estado tiene que ser fundamental para hacer lo contrario. Y eso tiene que ver no solo con el uso que se le da a la capacidad prestable que tiene la economía, sino también con la profundidad financiera. Y esto está bien establecido en toda la literatura, en toda la discusión internacional. La profundidad financiera, es decir, que haya más instrumentos financieros al acceso, una accesibilidad a los instrumentos financieros más democratizada, genera más desarrollo. Convierte a sectores, pequeños emprendedores, pequeñas empresas, economía doméstica, las pone como sujeto de crédito y entonces de esa manera se genera un clima, un entorno y un resultado de mayor inversión. En la estadística histórica lo que se ve es que el año con más inversión de la época reciente fue 2011 y tuvo mucho que ver con la actividad que hubo en el sector bancario financiando esa inversión. Hubo varias iniciativas en ese sentido y que están siendo recuperadas, incluso en pandemia, por el gobierno actual. Hubo un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central, se acordarán, que le dio potestad a la autoridad monetaria para también tener un papel orientador en cuanto al uso del crédito, para que haya más crédito para las pequeñas y medianas empresas. Esa era la línea de crédito para la inversión productiva, la famosa LICIP, que hacía que una parte de los depósitos de los bancos tuviera que prestarse para el desarrollo productivo y a las pequeñas y medianas empresas. Tuvo un éxito fantástico y no tuvo baja tasa de cobrabilidad, no generó un riesgo desmedido, así que se puede hacer así. Obviamente, entre un instrumento del Estado que paga 80% y prestarle a una pequeña empresa, pero ¿quién está generando ese entorno? El propio Estado. Entonces el Estado puede ser el que genere estos problemas que digo que hay que intentar resolver. Después, ni hablar del trabajo que se hizo
con el crédito hipotecario, con el Procrear. El crédito hipotecario era algo en vía de extinción. Y durante la gestión, estaba Juan también, a varios de los que nombraste, desde el Ministerio de Economía lanzamos el Procrear y se dieron más de 200.000 soluciones habitacionales terminadas. Una revolución del sistema hipotecario. Eso quiere decir que se puede. ¿Y qué hizo el gobierno siguiente? El gobierno de Macri. Y bueno, convirtió eso en, la verdad, que una especie de verdugo de la gente. Porque prácticamente ofrecía, obligaba, buscaba dar crédito que se ajustaba por esa famosa tasa UVA que terminó haciendo impagable buena parte de ese crédito. También durante el gobierno de Cristina se cambió el reglamento de las aseguradoras para que una parte del volumen de recursos que tenía el sistema de seguros se empleara también para el crédito productivo. De esa manera, algo que es un problema en la Argentina, que es que cuando uno mira el crédito doméstico al sector privado en relación al PBI, las tasas son muy bajas. Y yo ahí tengo un comentario. A veces se ve ese indicador, que es un indicador de profundidad del crédito, y que es bajo en la Argentina, pero a veces eso es parte de un sistema de sobreendeudamiento de las familias y de las empresas, ¿no? Como el caso que se puso tanto en manifiesto en Chile, que se endeudan para hacer la universidad y después no pueden pagar. Es decir, no siempre el crédito tiene un rol virtuoso, pero sí es cierto que hay que seguir trabajando en que haya más crédito productivo para el sector privado y particularmente para los segmentos que tienen bajo acceso al crédito, como son las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que esa experiencia que se hizo del 2003 al 2015 y que se trabajó y que se puede hacer seguramente mucho más y que en eso está lo de volver mejores, hacer mucho más para redirigir, para enfocar y para generar los instrumentos que permitan que el crédito en la Argentina con fines de crecimiento inclusivo sea mayor. Se puede hacer mucho más. Y en eso tienen un papel fundamental los trabajadores, porque la bancaria siempre ha tenido esto como bandera, incluso en grandes discusiones. Siempre ha tenido esto como bandera, así como siempre se le ha encontrado denunciando los procesos de bicicleta financiera, de especulación de medidas. Así que yo creo que lo que ha hecho Alberto, lo que ha hecho el equipo económico del gobierno nacional actualmente también hay que valorarlo muchísimo porque se hizo ni más ni menos que en medio de la crisis sanitaria más grande del último siglo, ¿no? Como es la pandemia. Y durante la pandemia se tomaron medidas directas de crédito a los sectores más afectados, directas, de forma tal que los préstamos al sector privado en pesos aumentaron un 50% anual en el mes de octubre, muy por arriba de la inflación. Es decir, que hubo un esfuerzo que se coronó con un resultado de usar el crédito justamente para sostener durante la pandemia, porque fíjense, hay un viejo chiste, ustedes lo deben conocer por ser del sector, que dice que el banco solo le presta a aquel que demuestra que no lo necesita. Que para que te presten plata tenés que poder probar que no necesitas la plata. Porque entonces te la prestan porque seguro la vas a poder devolver si no la necesitas. Y bueno, y ese no debería ser, porque además se cobra un interés no solo por la dinámica propia de la acumulación, sino como un premio al riesgo, ¿no? Para eso los bancos tienen áreas de análisis, miran las carpetas, porque si no, prestarle al Estado de Macri, que te pagaba 80% por suscribirte a una LELIQ, y la verdad que es una función que se puede hacer en un escritorio con 2 personas. No hace falta tener todo el sistema bancario que nosotros tenemos, el sistema financiero, donde hay muchísima experiencia y capacidad y saber de sus trabajadores para dar crédito. Entonces, creo que lo que se ha hecho en época de pandemia ha sido central, y por eso también nuestro agradecimiento a la banca privada, porque acompañó las medidas que desarrolló el Estado para que fuera el sistema de crédito una pata sobre la que se pudo sostener en el peor momento nuestra economía, con dificultades, con pérdidas,
porque de la pandemia no se salvó nadie, pero sí usar el sistema crediticio argentino para sostener aquellas empresas que estaban en dificultades, aquellos privados que estaban en dificultades, aquellas familias que estaban en dificultades. De la misma manera, el Banco Central, en octubre de este año, relanzó la línea para el crédito productivo, usando 7,5 de los depósitos del sector privado y tiene un 30% a la pyme. La verdad que una línea, y nuestra felicitación también para el presidente del Banco Central de la República Argentina, para mi amigo Pese, porque era importante hacerlo, porque es una línea que ha resultado ser muy, muy exitosa. También su regulación del crédito a través de la Carta Orgánica ha sido central, la regulación también de las transacciones vinculadas a la divisa, bueno, todos instrumentos regulatorios que ha usado la autoridad en un momento tan difícil. A mí siempre me preguntan cómo se va a salir de la crisis de la pandemia. La verdad que yo, habiéndome especializado en historia económica, lo que puedo decir es que no sé. Es que no sé, porque nunca la humanidad vivió algo así. Entonces vamos haciendo camino al andar y vamos buscando las mejores soluciones. Eso sí, cada vez que hay que tomar una solución, uno tiene alternativas. Se puede pensar en la solución, como bien decía Sergio, que sea más comprensiva de lo que está en peor condición, que sea más inclusiva en cuanto a su resultado, que sea más igualitaria, o pensar en una solución para unos pocos. Así que yo creo que este camino es el que venimos transitando, y sí lo que uno ve hoy es que gracias a todos esos esfuerzos que hicimos, probablemente se pueda aspirar a que cuando la vacuna, cuando estemos mejor de casos, que la reactivación, como se está observando ya hoy incipientemente, sea lo más rápida posible. Porque tenemos todos los instrumentos listos para hacerlo, y parte importante de esos instrumentos proviene del sector financiero, particularmente de los bancos y particularmente de la banca privada. Ahora, dicho esto, quiero hacer un párrafo sobre la banca pública y quiero aprovechar que está el presidente del banco y algunos trabajadores del Banco Provincia, también para agradecer el enorme trabajo que se ha hecho. El Banco Provincia, me salió a decir algo como Barco Provincia, pero no de tanguero que soy, sino del hecho de que me suena un barco que hay que girarlo 180 grados. Hay que girarlo 180 grados, Juan. Venimos hablando de esto porque el Banco Provincia, banco de la provincia de Buenos Aires, o sea, un banco que tiene un papel, es más, preexistente a la propia provincia de Buenos Aires, pero el Banco Provincia es un banco que se había financiarizado de una manera realmente, no quiero decir inexplicable, porque yo entiendo por qué pasó. Que no lo quieran explicar es simplemente para disimular lo que hicieron. Muy claro por qué se hizo. Ahora, sí, no inexplicable, sino inadmisible. El Banco de la Provincia de Buenos Aires era el principal tenedor del ELIC de la Argentina. Explíquenme qué hacía usando su capacidad prestable para dársela al Banco Central de la República Argentina. No tiene explicación. No tiene explicación. Se usó la banca pública como un instrumento para sostener ese modelo y ese procedimiento del Estado Nacional, vinculado evidentemente a generar a la bicicleta, porque se pone la tasa de política tan alta para que sea muy rentable la inversión financiera, que pueden hacer muy pocos porque el resto se está empobreciendo, quedando sin trabajo, quebrando y fundiendo. Entonces esos pocos se enriquecen más y después le dan los dólares baratos para que los puedan fugar. O sea que el Estado es el que pedalea la bicicleta financiera, el que la dirige, lo ha sido siempre en toda época histórica. Lo fue durante los 4 años pasados, lo fue durante las peores épocas económicas de la República Argentina. Así que, y el Banco Provincia, trabajando de eso, la verdad, fue una decisión miserable al servicio de ese modelo, cuando el Banco Provincia, claramente, por estatuto, por vocación, por origen, por lugar que ocupa, tiene que ser uno de los principales ejes de la política económica de la provincia de Buenos Aires para impulsar lo que en la provincia de Buenos Aires
constituye su centro de gravedad, que es el sistema productivo. El Banco Provincia tiene que dedicarse día y noche a impulsar la producción en la provincia de Buenos Aires. Y creo que lo dejaron en una situación comprometida, lo dejaron además en algo que también hay que discutir de nuevo, porque la reglamentación, yo lo he hablado con el Banco Central, la reglamentación que encuadra al Banco de la Provincia de Buenos Aires es la de la banca privada, y la verdad que es un tratamiento que no merece el Banco de la Provincia, porque somos banca pública, es una banca pública, entonces no puede ser que el tipo de normativa que lo encuadra sea el mismo que un banco privado, no es un banco privado. No sé quién tuvo esa equivocación, pero es hora de cambiarla y enmendarla, y le voy a pedir a todos los que asisten a este congreso que nos ayuden a buscar la forma de modificar esa normativa, porque la banca pública tiene su especificidad. Es un banco, sí, pero es un banco público. Entonces debería tener un criterio de evaluación de su desempeño completamente distinto al de la banca privada. Es importante esto, y hacia todo lo que venimos diciendo acá. Pero aún con ese corsé, lo que se ha hecho, y también aprovecho que nos deben estar escuchando a los directores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lo acompañan a Juan en la gestión del banco, a las autoridades del Banco de la Provincia y obviamente a sus trabajadores, porque en tiempo récord se ha realmente relanzado el Banco Provincia, se lo ha rescatado de esa oscuridad en la que estaba y se lo ha vuelto a poner a la cabeza de nuestro programa de desarrollo productivo. Porque la verdad, miren, cuando yo nombro algunas cifras, después de lo que había pasado, el Banco Provincia, a través de la línea Repime, y lo mencionaba el otro día, que aprovecho para decirlo porque creo que ha sido muy importante y estoy también muy agradecido. El diputado Máximo Kirchner, en su exposición del otro día, cuando se discutió el aporte de las grandes fortunas, lo que dijo, mencionó justamente este dato. Mencionó este dato, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ya tiene asistidas a más de 10.000 pymes en la provincia, con su línea Reprime, por un monto de 63.800 millones con tasas especiales, prioritarias, para la pyme de la provincia de Buenos Aires. Ese programa lo habíamos iniciado antes de la pandemia, después el doble de significación tiene, pero lo habíamos hecho. Prestamos para capital de trabajo, que incluyó pago de haberes por 30.000 millones de pesos, descuento de cheques. Me acuerdo recorriendo la provincia como candidato, y también, ya que estamos en los agradecimientos, no puedo dejar de decir que todos hablan de que yo recorrí 135 distritos con un autito, qué sé yo. El problema no es en dónde iba yo, sino que me esperaba cuando llegaba a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, los empleados y empleadas del Banco Provincia, los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia, que también sabían que se jugaba mucho en esa elección. Así que muchísimas gracias en su carácter ya de militantes políticos, ¿no? Esto no fue más que una decisión de ellos. Bueno, otras líneas, línea inversión, tarjeta Procampo, a toda máquina, certificado de liquidación provisoria. Ahora me voy a poner medio cargoso para hacer propaganda de nuestro presidente y de nuestro banco, porque ya que estoy con al generar el público estas cosas, no es que estén en su lista de intereses primero, pero yo lo quiero decir. 19 cabinas de cajeros automáticos instaladas en el 2020. ¿Se acuerdan de una gasteta en la que no se abrían ni sucursales ni cajeros? Y es muy necesario para la inclusión financiera, que es parte de la profundidad financiera también, porque ¿cómo le vas a prestar a una pyme que tiene el banco a no sé cuántos kilómetros y que no puede ni siquiera retirar o pagar el crédito a través de un cajero automático? Así que esta es una línea muy importante. Después algo que fue y que tampoco no estuvo suficientemente valorado, que es la cuenta de DNI. La cuenta de DNI. Yo les voy a pedir a todos los que me están escuchando que se vuelvan militantes de la cuenta de DNI. La cuenta de DNI, miren, más oportuno no puede ser. Y también quiero decir, era un desarrollo que el banco venía preparando
pero como tantas obras que no se terminaban en toda la provincia de Buenos Aires, tampoco se puso a funcionar la cuenta DNI. A mí me lo había comentado Juan, y bueno, lo pusimos y miramos cuál era el plazo que había para ponerla en funcionamiento a la cuenta DNI, que es una aplicación para hacer propaganda, todos ustedes deben saber, que uno se descarga en el teléfono y no tiene que pisar una entidad bancaria y puede tener una cuenta de banco que se abre a través de una validación donde trabaja, que aprovecho para agradecerle también al Ministerio del Interior de la Nación, para la validación de la identidad del que abre la cuenta, te abre la cuenta y después tenés las operaciones bancarias. Pero ¿por qué la importancia de esto? Es un instrumento tecnológico, estuvimos en la frontera tecnológica, fue el primer banco de la República Argentina en tener lo que se conoce como una billetera electrónica, digital, así que la verdad que es un golazo en medio de la pandemia haber sacado eso, pero con un fin social, porque en ese momento se estaba empezando a pagar el IFE y había muchos de los beneficiarios del IFE, en la provincia de Buenos Aires, casi 4 millones, y muchos no tenían cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo pagar el IFE sin cuenta bancaria? Uno puede decir, bueno, que vayan a mostrador, pero en medio de una pandemia. Y sobre la población vulnerable. Entonces, bueno, la cuenta DNI se lanzó justito para el cobro del IFE. Mucha gente se adhirió a la cuenta DNI, abrió una cuenta DNI, y me acuerdo que lo lanzamos en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso me pongo publicitario. 2.218.400. Mirá, una cosa impresionante, lo que muestra también la necesidad que un instrumento así. Y que sea la banca pública, que sea el Banco de la Provincia de Buenos Aires, todo señalando, bueno, cuando nos ponemos, cuando trabajamos en conjunto Estado, trabajadores, privados también, bueno, las cosas funcionan. Y acá tenemos una cuenta que ha realizado 12,5 millones de transacciones, 6.600.000 transferencias, son números. Y no se colgaba, y anduvo, hubo algunas dificultades en la implementación, y cada vez le agregan capacidades nuevas. El otro día yo, ya que habilitamos los comercios, salí a hacer una compra con uno de mis hijos y había un descuento con la cuenta de DNI. Era enorme, inmenso. Yo dije, lo tomarán como que el gobernador sacó el descuento para hacer la compra, pero no. La verdad que lo agarré el último día y ni sabía. Le dije a Juan, después le mando, le digo, che, ¿me avisás? No perdona una. No, es que bueno, estamos en muchas cosas. Pero bueno, ahí fui y como conejillo de India me dice la chica de la caja que yo andaba con barbijo. Y después me miró y me miraba con cara de yo lo conozco, pero con barbijo me dice, ¿poder pagar con la cuenta de DNI? ¿Qué es eso? Le digo yo. Entonces me dice, no, algo que tiene el banco. ¿El banco parece? Sí, el banco parece. Y bueno, y ahí pagamos con el teléfono una compra y con descuento. Así que la verdad que un trabajo formidable del banco, además de haber prestado a las pymes. Voy a mencionar alguna más porque me dio Juan. Y de los trabajadores también. Y de los trabajadores, como mucha lo digo. paciencia nos llevó también ese Totalmente. La capacitación de la gente, la mesa. Bueno, no, la verdad que un laburo enorme y con este resultado formidable. Formidable para nuestro banco, formidable para la provincia. Después, el plan Provincia en Marcha, lanzado hace poquito para la pospandemia, que tuvo, bueno, voy a ir rápido porque son demasiadas cosas. ¿Cuándo tienen el banco? No, el banco no está en venta, no, ya sé. No, ya somos todos, es un banco que tiene la ventaja que somos todos dueños, ¿no? Entonces, cuando ganan nos alegramos todos. Tenemos todos participación en la ganancia del banco. Así que, bueno, hicimos millones de cosas, sucursales, abrimos la sucursal, inauguramos la sucursal de Tigre, de Seiza, bueno, los canales digitales, trabajamos con la tarjeta alimentaria, ¿sí? Donde también dieron una mano inmensa, solidaria, los trabajadores y trabajadoras del sistema y de nuestro banco. Lanzamos de nuevo los consejos consultivos regionales, eso estaba parado, una tarea de vinculación territorial de cada uno de las sucursales de nuestro banco y del banco en sí.
lanzamos Vincular, que me acuerdo que participé de una con hoy embajador Scioli, ex gobernador ahí en Brasil, para ayudar y colaborar con las diferentes empresas. Después, licencias gremiales, ¿no? Estructura de puestos en sucursales y centros zonales, licencia por donación de órganos, protocolo COVID-19, saldo de licencia ordinaria, bueno, varias cosas. Y bueno, ahí va las cuestiones de género, porque también son varias, pero lo que quería decir es que hemos hecho montones de cosas, la verdad que montones de cosas en las circunstancias más difíciles, que tienen que ver con lo que decía antes, con un papel, con un rol que tiene que tener todo el sistema financiero. Lo tiene que tener, es aconsejable que lo tenga, es beneficioso que lo tenga todo el sistema financiero. Ahora, es directamente una cuestión abominable si no cumple ese papel la banca pública. Abominable. Así que yo quiero decir que, así como se tomaron medidas regulatorias para ayudar, facilitar un papel del sistema financiero para acompañar, para apuntalar, para llevar adelante todas las acciones vinculadas a la inversión productiva, a canalizar el ahorro de la sociedad hacia la inversión productiva, hacia la inclusión social, hacia la profundidad del sistema bancario y financiero y hacia instrumentos de inclusión también financiera, como es la cuenta DNI y tantos otros. Así como eso lo podemos marcar como algo general, decisiones del gobierno nacional, quiero decir que yo me siento muy orgulloso, muy conforme, muy contento en un marco de tanta adversidad, tan difícil, el papel que ha tenido el Banco Provincia durante la pandemia y durante este ya casi año de gobierno. Quiero decir también en este congreso públicamente que esto era absolutamente imposible de lograr si no era con el concurso, con el trabajo, con el apoyo, con el acompañamiento, con el esfuerzo y también, digámoslo, con la unidad de concepción que existe entre los trabajadores de bancarios, representados por sus organizaciones gremiales, y nuestra forma de ver las cosas y cuál es el papel que tiene que tener el sistema y cuál es el papel que tiene que tener el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Les agradezco también muchísimo la paciencia, porque dejaron un banco semifundido, con muchísimas dificultades, y todos sabemos que tuvimos que esperar o postergar para poder poner el hombro y que se puedan hacer todas estas cosas extraordinarias. Estamos con ganas de mostrar y comunicar a todos los y las bonaerenses, no en soledad desde el gobierno, sino acompañados también por ustedes, porque yo considero que no es algo que decidió el gobernador, como digamos simbólicamente dueño del banco, no es algo que decidieron sus autoridades, su directorio, el presidente del directorio, es algo que se hizo en conjunto, gracias y con el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores bancarios, a los que estoy también eternamente agradecido. Muchas gracias. Bueno, te olvidaste algo, te hicimos un pedido. ¿Cuál de todos? Ah, perdón. Estamos esperando la respuesta. Yo me tocaba ser Papá Noel y me olvidé. No, la verdad que venimos trabajando, lo viene haciendo la jefatura de gabinete, también Juan Cuatro, para que se pueda anunciar, que lo vamos a hacer el día de mañana, el cambio del horario de atención de los bancos en la provincia de Buenos Aires para tener un horario de verano de 8 a 13. Esto incluye a los municipios que hayan dado el conforme. Por ahora, de nuestros 135 municipios, quiero decir que rápidamente, con un trabajo conjunto, con el trabajo del gobierno de la provincia, el presidente del banco, tenemos 73 municipios al día de hoy que han adherido a este cambio en el horario de verano para que se pueda atender de 8 a 13 en la provincia de Buenos Aires. Creo que es para beneficio de todos, 73 municipios dijeron que sí, y con el resto estamos trabajando para que se puedan adherir la mayor cantidad de municipios posibles a esta nueva modalidad. Yo quiero decir que bromeaba con lo de Papá Noel, pero sí quiero decir que es algo que venimos trabajando en conjunto
y que me ha permitido también Sergio, ahora cuando veníamos, que haga un anuncio anticipado, simplemente para decir que del trabajo colectivo, del trabajo en unidad, siempre salen mejoras, que son mejoras para todos. Así que hoy podemos preanunciar esto, mañana el banco lo va a hacer, los municipios van a hacer, el gobierno lo va a hacer y el gremio que venía trabajando para que esto sea posible también lo va a hacer. Así que yo encantado de acompañar esta medida y como siempre también va a ocurrir en los próximos días probablemente con la paritaria, como siempre codo a codo, nunca mejor dicho, con los compañeros y compañeras trabajadores de la bancaria. Me parece que hemos logrado grandes cosas en la historia y ni se imaginan lo enormes que van a ser las que vamos a lograr. Muchísimas gracias. Bueno, lo despedimos a Axel, le agradecemos su presencia, a Juan Cuatromo, el presidente del banco, y a su equipo que tan gentilmente nos ha acompañado y nos ha ayudado a que la presencia sea tan efectiva como lo que ha sido. Así que muchísimas gracias, querido. Bueno,